Buenos días, espero que sigáis todo bien, aunque parece ser, por lo que me decís, que sí. Y nada, bueno, yo aquí en casa, pues como veis, ya se va notando que hace falta ir a la peluquería, pero bueno, que todo sea eso y que podamos estar todos bien de salud y con nuestra familia, que es lo más importante. Después de eso, lo más importante es hacer los ejercicios de todas las asignaturas, pero especialmente de historia, porque ya sabéis que es la asignatura más importante que tenéis que hacer. Bien, pues vamos a seguir con el tema. Ya estuvimos viendo un poco económicamente cómo estaba Europa y el mundo después de la guerra, que Estados Unidos iba muy bien, pero Europa no iba tan bien. Hasta que finalmente llega el crack de la bolsa en 1929, la economía de Estados Unidos se hunde y por tanto este hundimiento que hay en la bolsa y esta gran depresión que se produce en Estados Unidos se va extendiendo también por el resto del mundo, ya que Estados Unidos pues exportaba, importaba, hacía inversiones en empresas extranjeras, etcétera, etcétera. Vale, pues ahora vamos a entrar un poco ya más en la parte de política. Si quiere pasar la diapositiva. Vale. Vale, una vez, bueno, en Europa, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, parece ser que la mayoría de partidos, pues, o sea, perdón, que la mayoría de países van a apostar por la democracia, ya que han visto que las potencias autoritarias pues han conducido a una guerra mundial y tal, y como los países vencedores son democráticos, el nuevo sistema político que se va a instaurar va a ser la democracia. No obstante, cuando acaba la Primera Guerra Mundial hay una serie de miedos en Europa. Como vimos, uno de ellos era la extensión del comunismo. También hay una crisis económica muy fuerte por la posguerra que ahora se acentúa mucho más porque con el crack de Estados Unidos, pues Estados Unidos ha dejado de invertir en las empresas europeas. Entonces, a esto, si lo sumamos con el descontento por los tratados de paz, especialmente en Italia y sobre todo en Alemania, porque son las potencias que pierden la guerra, y entonces, como ya vimos en el Tratado de Versalles, en el caso de Alemania, pues se cebaron especialmente, ya que tuvieron que pagar las reparaciones de guerra, tuvieron que indemnizar a los países, hacerse cargo de los costes de la guerra. Entonces, esto económicamente aún les deshabilita un poco más y se sienten mucho más debilitados a la hora de rehacer su economía, aunque el contexto de crisis ya digo como es general. Entonces esto lo que hizo fue todo este miedo al comunismo y junto con la crisis económica acentuado mucho más en países como Italia o en Alemania, lo que hace es que empiece a haber una crisis en las democracias. Y dentro de esta crisis en las democracias, pues hay países que tienen una tradición democrática mucho más asentada, como Francia o Reino Unido, que Francia inició su lucha por esta democracia desde la Revolución en 1789, desde la Revolución Francesa, pero luego el liberalismo que surge ahí va teniendo una lucha por democratizarse más, igual que en Reino Unido, como vimos en el movimiento obrero, pero es que en Reino Unido ya estaban practicando todo lo de la tolerancia y la división de poderes desde la Revolución de Inglaterra. Entonces tienen una tradición democrática mucho más larga. Entonces, en estos países con una tradición democrática más larga, lo que hacen es integrar las nuevas ideas socialistas dentro de los partidos tradicionales. De esta manera pueden tener controlado el socialismo y las clases altas no se sienten tan amenazadas. En cambio, otros países que no tienen una tradición democrática tan amplia, como Alemania e Italia, que realizaron más tarde su unificación, o el caso de España o Portugal, que sí que veremos en qué situación se encontraba especialmente España, que tenía una democracia bastante falseada. No podemos decir que hubiera una democracia porque los intentos democratizadores acabaron cayendo por tierra, y lo que sí que tenemos es un liberalismo, pero un liberalismo doctrinario donde la corona controla muchísimo la política. Entonces, en estos sitios donde no tiene una democracia tan asentada, estos nuevos regímenes autoritarios y fascistas
sí que van a tener un peso muy importante, porque todas estas ideas en España, sobre todo anarquistas, que empiezan a circular, las clases altas sienten que no las pueden controlar, entonces preferirán darle el poder a estas reacciones que actúan más por la fuerza, ¿vale? Entonces este es un poco el clima que vamos a tener y este es el motivo, entre otras cosas, por el cual es sobre todo en Alemania, en Italia y un poco en España donde se va a asentar el fascismo, además de en Portugal. Bien, este es un mapa un poco para que veáis la situación después de la Primera Guerra Mundial. Y en el contexto de entreguerras vemos que las democracias, como digo, van a sobrevivir en sitios donde la tradición parlamentaria estaba mucho más asentada, y luego vamos a ver que en aquellas zonas más autoritarias como Alemania e Italia va a surgir estas dictaduras. Luego hablamos de dictaduras secundarias y que después de de dictaduras secundarias como la que habrá con Miguel Primo de Rivera en España o en otras zonas. Y sobre todo también en España es conocida la dictadura de Franco. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial estas dictaduras principales pues caerán y quedará lo que se llamará como neofascismos allá donde sobreviva el fascismo, pero esto lo veremos en el tema siguiente. Bien, ¿cuáles son las características del fascismo? Pues tiene varias. La primera de ellas es la exaltación del Estado por encima del individuo. Es decir, el liberalismo es mucho más individualista, por ejemplo, pide que el Estado no intervenga tanto en economía, se centra más bien en el bienestar del individuo, la tolerancia de unos a otros, o esto es lo que aparece en los postulados liberales en un primer momento. No obstante, aquí lo que dicen es que el individuo se debe someter al Estado, es decir, que tiene que haber como una especie de pensamiento único en el que todo el mundo tenga interiorizado el bienestar no personal, sino el interés general del Estado. Y este interés general del Estado pues será el que dicte el dictador en este caso. Por eso solamente podrá existir un partido único, es decir, ya no puede haber pluralismo político tanto en cuanto no se tolera la diversidad de pensamientos, sino que todo tiene que estar supeditado al Estado. Por tanto, no tienen la capacidad de votar a un partido diferente porque se supone que el partido que va a buscar este interés general del Estado va a ser el partido de la persona que ejerza la dictadura. Entonces, además, si no hay la posibilidad de votar a otros partidos, esto también se puede traducir en una menor crisis social, es decir, en menores enfrentamientos sociales. Por tanto, también aparecen los sindicatos verticales, que luego veremos lo que es, pero esto quiere decir que solo hay un sindicato donde se van a agrupar tanto empresarios como trabajadores, y también habrá organizaciones que integren a todas las partes de la sociedad. Pueden ser juveniles para ya ir adoctrinando a los niños desde pequeños y que tengan estas ideas del Estado por encima de otras cosas. Y también hay asociaciones para las mujeres, etcétera. Y en el caso de España, ya lo veremos, pero fue llamativo porque todas las mujeres tenían que presentar el carnet de como que habían estado en la sección femenina de Falange para poder hacer cosas después, como incluso sacarse el carnet de conducir. Es decir, que todos los sectores de las sociedades tenían que pasar por estas organizaciones donde se les adoctrinaba en el pensamiento del partido. Por otro lado, tenemos un Estado autoritario y se rechaza el liberalismo y la democracia. Se rechaza el liberalismo y la democracia porque consideran que este individualismo, esta manera de respetar las distintas posturas políticas y de que cada uno pueda votar lo que considere, al fin y al cabo lo que lleva es a esta pérdida de este sentimiento único que tienen que tener todos de mirar solo hacia el Estado. No quieren diversidad política. De hecho, como dijo Hitler en su discurso, si la democracia nos ha llevado a esta crispación social, pues yo no quiero la democracia. Y también, lógicamente, la persecución del comunismo, porque ya que las clases sociales que le apoyan normalmente son las clases altas que son temerosas del comunismo, pues van a tratar al comunismo como si fuera el enemigo y de esta manera ganarse el favor de estas clases altas. También defienden, lógicamente ya no hay individualismo, por tanto defienden la intervención del Estado en economía.
pero no la intervención del Estado en economía como el Estado simplemente regulador o mero árbitro como tenemos ahora, que dicta pues un poco la legislación laboral, las horas máximas de trabajo, el salario, no de esta manera, sino que el Estado tiene que ser quien decida qué se produce, cuánto se produce y cuándo se produce. Y de hecho hay una preferencia por la autarquía, porque ellos consideran que la globalización es peligrosa, ya que al ir exportando productos de otros países dejamos caer la producción interior. Que esto, bueno, pues hay algunas personas que sí que pueden estar de acuerdo con ellos, otros no, pero claro, el problema viene cuando tu mercado no puede abastecerte de absolutamente todo, pues aplicar la autarquía y no poder importar de otras zonas cuando tu estado no produce, pues puede ser peligroso, pero ellos prefieren siempre que sea el propio estado el que produzca y no comprar de otros países. Por otro lado, también un nacionalismo agresivo, la idea de que tu país y la idea de tu país está por encima de cualquier otra cosa, pero que además tu país merece una extensión territorial mayor, como proponía Hitler con el Lebensraum o espacio vital. Hitler consideraba que el pueblo alemán era el pueblo fuerte, el pueblo elegido, y por tanto debía expandirse y tener un territorio acorde a su grandeza. Por otro lado, también hay un racismo, sobre todo en la persecución de las minorías, porque en estas minorías se crea el enemigo público que el pueblo necesita. Muchas veces, según algunas teorías, pues se dice que si a la población le das un chivo expiatorio, como pasaba en la Edad Media con los judíos, o como pasará también con Hitler en los judíos, si a la población le das un chivo expiatorio con quien pagar sus frustraciones, no se va a enfadar con la clase política, sino que se enfadará con el que tiene abajo y lo tiene más a mano, por así decirlo. Además, también impera el machismo porque lo que se quiere es la vuelta al valor tradicional de la familia. Y dentro de este valor tradicional de la familia, la mujer está como educadora en casa, está como cuidadora, como el ángel del hogar, que es lo que se llama, como vemos aquí. Y el proveedor debe ser el hombre, pero la mujer debe estar al cuidado de los hijos, en casa, etc. En Alemania hicieron lo de las 3 Ks, lo de Kinder, Kirche y Küche, que significa niños, iglesia y cocina, que eran las labores que la mujer debía desempeñar en el Tercer Reich alemán. Existe un líder carismático donde por todas partes está exhibida su cara y con una propaganda muy fuerte, donde ya digo, aparece como un líder carismático, como el padre del pueblo, el padre que os provee, que os protege, y por tanto debe haber una obediencia ciega a este líder. También se legitima la violencia y el culto al militarismo, es decir, dicen que la violencia es necesaria para reprimir a estos enemigos de la patria, como pueden ser los comunistas, como pueden ser los judíos, eso en un primer momento, pero es que al final los enemigos de la patria acaban siendo todos incluso gente del mismo partido, que esto también pasaba mucho, es decir, la población estaba sometida a una vigilancia extrema y te podían denunciar por desafecto al régimen, y esto, como no había libertad de expresión, pues si eres desafecto al régimen puedes tener incluso pena de cárcel. Estas son un poco las características del fascismo. Ahora, antes de entrar en lo que lleva a Italia al ascenso de Mussolini, lo voy a hacer en el próximo vídeo, ya que en este se me está cortando el tiempo. Así que os subo este y continúo con el siguiente.